La lluvia de Madrid no había dado tregua desde la mañana, convirtiendo la capital en un laberinto de asfalto brillante y reflejos de neón. Conducía a pesar de todo, con los limpiaparabrisas marcando un ritmo frenético contra el cristal que coincidía con la inquietud que golpeaba mi pecho. Necesitaba ver a Vanessa, hablar con ella, sentirme conectado a algo tangible, a cualquier asidero que no me recordara que mi hija llevaba desaparecida 6 meses y 3 días exactos. La torre de cristal se alzaba en el complejo de las 4 torres como un monolito de acero y soberbia contra el cielo plomizo de noviembre. 50 plantas de vidrio y pura ambición. Inmobiliaria Ruiz ocupaba la planta 28 desde hacía 18 años, era nuestro buque insignia. Había levantado esta empresa desde cero, ladrillo a ladrillo, con mi difunta esposa, Victoria. Ahora, caminar por sus pasillos alfombrados me hacía sentir como un intruso en el sueño de otra persona. Aparqué en mi plaza reservada del sótano y subí en el ascensor, apenas notando el zumbido familiar de la maquinaria o el suave timbre de cortesía en cada piso. Mi mente estaba en otra parte. Llevaba en otra parte desde aquel fatídico 15 de abril. Desde el día en que el coche de Natalie fue encontrado abandonado cerca de una pista forestal en la Sierra de Guadarrama, con las puertas abiertas y las llaves puestas en el contacto. Ni un rastro, ni una pista, ni una huella de mi hija por ninguna parte. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 28. Nuestra recepción era todo madera de nogal y una elegancia contenida, un diseño que Victoria había supervisado personalmente años atrás. Lola Castro levantó la vista desde detrás del mostrador curvo, su sonrisa profesional, siempre impecable, flaqueó ligeramente al verme aparecer sin previo aviso. Señor Ruiz, dijo con esa voz cautelosa que todo el mundo usaba conmigo últimamente. No le esperaba hoy por la oficina. ¿Está Vanessa? Pregunté, esforzándome por mantener un tono ligero, casi casual. Últimamente, todos me hablaban como si fuera de cristal, midiendo cada sílaba, como si al decir algo mínimamente incorrecto fuera a romperme en 1000 pedazos frente a ellos. Lola consultó la pantalla de su terminal. Está con un cliente ahora mismo, en una reunión de consultoría de diseño. Le quedan unos 20 minutos, hizo una pausa incómoda. ¿Quiere que le avise de que está usted aquí? Negué con la cabeza, forzando una media sonrisa. No hace falta, Lola. Esperaré en su despacho. Tenía una llave propia. Vanessa me la había entregado hacía 6 meses, justo después de casarnos en una ceremonia íntima. Siempre eres bienvenido en mi espacio, me había susurrado mientras presionaba la pequeña llave de plata contra mi palma. En aquel momento, el gesto me pareció una muestra de confianza absoluta y entrega. Ahora, recorriendo el pasillo hacia su despacho de la esquina, no estaba seguro de que era exactamente lo que sentía. Abrí la puerta y entré. El despacho de Vanessa era el reverso de mi propia oficina. Era cálido, acogedor, lleno de texturas suaves y obras de arte contemporáneo seleccionadas con un gusto exquisito. Un enorme escritorio de caoba se situaba estratégicamente bajo los ventanales que ofrecían una panorámica privilegiada de la Castellana. En los días despejados, desde aquí se podían ver las cumbres de la sierra. Hoy, sin embargo, solo había una niebla densa que lo devoraba todo. Me dejé caer en una de las sillas de cuero frente a su mesa, intentando sacudirme el frío que se había instalado en mis huesos. El despacho olía a ella, a su perfume. Algo sutil, carísimo, con notas florales que se quedaban impregnadas en la memoria. Por un momento, cerré los ojos y simplemente respiré aquel aroma. Cuando los abrí de nuevo, mi mirada aterrizó por puro azar en su mesa. Estaba inmaculada, como era habitual en ella. Un portalápices de plata, una pequeña suculenta en una maceta de cerámica artesanal, una agenda de piel cerrada y, junto a ella, apoyado en un ángulo extraño, como si alguien lo hubiera soltado con una urgencia repentina, había un bolígrafo. No era un bolígrafo cualquiera. Era una Mont Blanc Meisterstück, bañada en oro,
de esas que poseen un peso específico que se siente importante al tacto. Yo conocía perfectamente ese objeto. Mi corazón dio un vuelco extraño, un tropiezo violento que me obligó a incorporarme, de repente en alerta máxima. Alargué la mano sobre el escritorio y lo tomé. Mis dedos se cerraron sobre el cañón de metal frío. Allí, justo encima del clip de sujeción, casi invisible si no sabías dónde mirar, estaban grabadas dos palabras con una caligrafía delicada y precisa. Natalie R. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Giré el bolígrafo entre mis dedos, buscando una explicación lógica, una teoría que no me llevara al abismo. Alguna razón por la que esto no fuera lo que yo sabía que era. Pero no había error posible. Había encargado ese bolígrafo personalmente hacía 4 años en una pequeña joyería artesana del barrio de las Letras. Victoria y yo lo habíamos elegido juntos para celebrar el 18º cumpleaños de Natalie. Recuerdo que pasamos 20 minutos discutiendo la tipografía del grabado. A Natalie le fascinaba. Lo llevaba a todas partes. A la Facultad de Derecho, a las bibliotecas, a sus sesiones nocturnas de estudio. Me hace sentir como una profesional de verdad, bromeaba siempre. Prometió que nunca lo perdería. Pero Natalie llevaba desaparecida desde abril. La Policía Nacional encontró su vehículo a 40 minutos del centro, abandonado en una pista forestal secundaria. Su teléfono estaba en el asiento del copiloto con la pantalla estallada. Su cartera, sus llaves. Todo estaba allí, pero ni rastro de ella. La hipótesis oficial era que había decidido caminar sola por el monte, que quizá había sufrido un accidente o se había desorientado en la espesura. Los equipos de rescate y la unidad canina peinaron la zona durante 2 semanas. No hallaron nada. Después de un mes agónico, el inspector a cargo se sentó frente a mí en el salón de mi casa y pronunció las palabras que terminaron de hundirme. Señor Ruiz, a estas alturas, debemos considerar seriamente la posibilidad de que Natalie no regrese. Dejé de escuchar a partir de ese instante. Entonces, ¿qué hacía su bolígrafo, el que juró no perder jamás, sobre el escritorio de mi actual esposa? Me puse en pie, aún sujetándolo con fuerza, con la mente acelerada procesando escenarios. Quizá Natalie visitó a Vanessa antes de desaparecer. Quizá se le cayó por accidente. No. No tenía sentido. Natalie y Vanessa mantenían una relación distante. Mi hija era educada, pero siempre guardaba las distancias con ella. No había motivo alguno para que Natalie hubiera estado en este despacho privado. A menos que... Me quedé observando el bolígrafo. Pesaba más de lo normal. Demasiado. Por puro instinto, o tal vez por una desesperación ciega, agarré el cuerpo del bolígrafo con firmeza y tiré hacia arriba con fuerza. Durante un segundo, nada se dio. Luego, se escuchó un suave clic mecánico, seco, como el sonido de una cerradura de alta seguridad desbloqueándose. Me quedé paralizado, conteniendo el aliento. La pared revestida de madera tras la estantería de Vanessa comenzó a vibrar sutilmente. Con un zumbido eléctrico casi imperceptible, toda la sección de libros y archivadores se deslizó hacia la izquierda, revelando un pasaje que desafiaba toda lógica arquitectónica del edificio. Detrás de la pared se abría una negrura absoluta y unas escaleras. Una estructura estrecha que descendía hacia un espacio que no figuraba en ningún plano de la torre de cristal. Me quedé en el umbral del despacho, con el bolígrafo aún apretado en el puño, contemplando un vacío que no podía explicar. Mi corazón martilleaba con tal violencia que sentía el pulso en los oídos. Se me había secado la boca por completo. En algún lugar del edificio, oí el eco de un ascensor y voces lejanas en el pasillo. Debería haber gritado. Debería haber salido corriendo a buscar a Lola o llamado a emergencias. En lugar de eso, di un paso hacia la oscuridad y luego otro. La penumbra me devoró. El aire cambió drásticamente mientras descendía. Se volvió más gélido,
más viciado. Era el tipo de aire que no se ha movido en meses. Tanteé la pared con la mano izquierda, era hormigón rugoso y ligeramente húmedo. La usé como guía para bajar los escalones, que eran estrechos y empinados, diseñados para pasar desapercibidos. Los conté mecánicamente. 10, 15, 20. Al llegar al final, mis ojos tardaron en acostumbrarse a la escasa iluminación. Un único foco LED en el techo bañaba el lugar con un resplandor pálido, casi clínico. Lo que vi ante mí carecía de sentido. Era una estancia de unos 12 metros cuadrados, totalmente recubierta con paneles de espuma de alta densidad. Insonorización profesional. En una esquina, una cama de hospital con una manta gris. Junto a ella, una mesa mínima con botellas de agua y barritas energéticas. Contra la pared opuesta, una nevera pequeña, una puerta que conducía a un aseo improvisado y, en la esquina superior, vigilándolo todo, una cámara de seguridad con una pequeña luz roja que parpadeaba con una cadencia hipnótica. La habitación estaba meticulosamente organizada. Alguien había diseñado esta celda con una frialdad aterradora. Di un paso adelante, y fue entonces cuando reparé en la figura sobre la cama. Estaba acurrucada de costado, dándome la espalda. Pelo oscuro, ahora mucho más largo y apelmazado, hombros delgados que se adivinaban bajo la manta, una mano pálida descansando sobre la almohada. Natalie. Mi voz se quebró al pronunciar su nombre, apenas un hilo de aire. La figura se tensó. Se dio la vuelta con una lentitud agónica, parpadeando ante la luz. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se dilataron por el horror y la incredulidad. Como si estuviera viendo una aparición. Natalie, repetí, y esta vez me lancé hacia ella, cayendo de rodillas junto al camastro. Ella se incorporó apoyada en un codo, estudiándome con la mirada perdida. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que parecían hematomas y los pómulos marcados bajo una piel casi traslúcida. Pero era ella. Mi hija. Estaba viva. Papá. La palabra fue un susurro roto, casi inaudible. Alargué la mano para tocarla y ella se estremeció, un reflejo de puro miedo. Pero al notar el calor de mi piel, comprendió que no era un sueño. Se derrumbó sobre mis brazos y comenzó a sollozar de una forma que me desgarró el alma. Eran gritos mudos de socorro acumulados durante meses. La estreché contra mí, acunando su cabeza, sintiendo como mis propias lágrimas empapaban su pelo enredado. «Estás aquí», repetía ella una y otra vez. «Estás aquí de verdad». «Estoy aquí, pequeña. Te tengo. No te voy a soltar». Me aparté solo lo necesario para evaluarla. Estaba débil, con los labios cortados y una palidez que me indicaba que no había visto la luz del sol en medio año. Pero estaba lúcida. ¿Cómo?, preguntó con voz ronca. ¿Cómo has dado conmigo? Tu bolígrafo, dije, señalando el objeto que aún sostenía. La Mont Blanc estaba en el despacho de Vanessa. Al tocarla, se abrió el mecanismo. La expresión de Natalie cambió drásticamente. El alivio fue reemplazado por un odio gélido. Se lo quedó, susurró Natalie. Se lo quedó como un fetiche, como un recordatorio de su victoria. Natalie, ¿qué ha pasado? ¿Cómo terminaste aquí? Pensábamos que habías muerto en la sierra. Me drogó, sentenció Natalie con una firmeza que me heló la sangre. Fue Vanessa. Aquel 15 de abril me citó para tomar un café, dijo que quería que nos conociéramos mejor, que quería ser una buena madre para mí. Natalie soltó una carcajada amarga. Fui una estúpida. Accedí a verla aquí, en la oficina, cuando ya no quedaba nadie. Me sirvió una copa de vino y a los 10 minutos el mundo empezó a dar vueltas. Sentí que la mandíbula se me tensaba hasta doler. Vanessa, la mujer con la que compartía mi cama, la que me consolaba cada noche por la pérdida de mi hija,
era quien la tenía encerrada bajo sus pies. ¿6 meses? Pregunté, aunque la respuesta me quemaba por dentro. Baja una vez por semana. Me trae suministros, me vigila. Me dice que pronto seré declarada muerta legalmente y que entonces ya no seré un problema para sus planes. La abracé de nuevo, jurándome a mí mismo que Vanessa pagaría por cada segundo de este infierno. Pero ahora, la prioridad absoluta era salir de allí. ¿Puedes caminar? Asintió, aunque sus piernas temblaban como juncos. La ayudé a levantarse, no pesaba prácticamente nada. 6 meses de cautiverio la habían consumido. Te saco de aquí ahora mismo. ¿Y Vanessa? Preguntó con pánico en los ojos. Lo verá todo por la cámara de seguridad. Que mire, dije con un odio que no sabía que poseía. Que sepa que su fetiche la ha traicionado. Vámonos. La guié por las escaleras, sosteniéndola para que no cayera. Cada paso era un triunfo. Al llegar arriba, escuché el eco inconfundible de unos tacones sobre el parqué del despacho principal. El corazón se me detuvo. Vanessa estaba de vuelta. Papá. Natalie intentó hablar, pero le puse un dedo en los labios. Tanteé en la oscuridad del hueco de la escalera hasta encontrar una pequeña palanca de mantenimiento que recordaba haber visto en los planos técnicos. Se abrió una puerta de servicio que daba a un corredor técnico de hormigón. Nos deslizamos por él justo antes de que se cerrara el panel del despacho. El pasillo olía a polvo y humedad. Tenemos que movernos rápido. Al fondo, el montacargas de servicio estaba abierto. Entramos, cerré la verja metálica y pulsé el botón del sótano 3, el de los suministros. El descenso fue eterno. 27, 26, 25. Rezaba para que Vanessa no revisara su monitor en ese preciso instante. Al llegar al garaje subterráneo, la luz fluorescente nos cegó. Mi coche estaba a pocos metros. Casi llevé a Natalie en volandas. Túmbate atrás, le ordené, cubriéndola con mi gabardina. No te muevas hasta que salgamos de aquí. Arranqué el motor y salí del parking intentando mantener una calma que no sentía. Crucé Madrid bajo la lluvia, mirando compulsivamente el retrovisor. No había nadie siguiéndonos, solo el tráfico pesado de la tarde. Conduje hacia el norte, hacia el barrio de El Viso, donde vive Álvaro Pedrosa, el abogado de confianza de mi familia desde hace 2 décadas. Álvaro fue quien gestionó el patrimonio de Victoria y quien me sostuvo en mi peor momento. Era el único en quien podía confiar la vida de mi hija. Llegué a su chalet de ladrillo visto y le envié un mensaje escueto. Emergencia total. Estoy en tu puerta. Segundos después, Álvaro abrió, aún en ropa de casa. Al ver a Natalie, su rostro se volvió de color ceniza. Lucía, su mujer, apareció detrás y soltó un grito ahogado. Entre los dos la llevaron al sofá y la envolvieron en mantas, dándole agua con azúcar para el choque. David, por el amor de Dios. ¿Dónde estaba? Álvaro ya estaba sacando su teléfono. Tengo que llamar a la Policía Nacional y a la Audiencia Nacional, esto es un secuestro de manual. Espera, Álvaro, lo detuve. ¿Hay algo más? Vanessa no ha actuado sola. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Natalie, desde el sofá, habló con una voz que parecía venir de ultratumba. No fue solo ella. El tío Esteban estaba con ella. Le oí hablar a través de los paneles de la habitación. Él ayudó a planearlo todo para quedarse con el control de Inmobiliaria Ruiz una vez que tú te hundieras definitivamente. Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies. Esteban Barroso, mi socio, mi mejor amigo, el hombre que me entregó el pañuelo en el entierro de mi primera esposa. Álvaro me puso una mano firme en el hombro. David, esto cambia las reglas del juego. Estamos ante una organización criminal. Tenemos que actuar ahora mismo,
antes de que se den cuenta de que ella se ha ido. Miré a mi hija, rota pero libre, y supe que la lluvia de Madrid estaba a punto de convertirse en una tormenta que arrasaría con todo. Esa noche, el silencio en el chalet de El Viso era tan pesado como el hormigón de la celda de la que acabábamos de escapar. No dormimos. Álvaro se recluyó en su despacho bajo una nube de humo de café frío, realizando llamadas discretas a antiguos contactos de la Audiencia Nacional y la Fiscalía, mientras consultaba registros mercantiles que solo un abogado con su red de contactos sabía interpretar. Yo me quedé junto a Natalie, que descansaba en una habitación de invitados custodiada por Lucía. El caldo caliente que le habían preparado apenas parecía haberle devuelto el color, pero su mirada seguía fija en la puerta. «Papá», me susurró Natalie antes de que el agotamiento la venciera finalmente, «ten mucho cuidado. Ellos no se detendrán por nada». Esteban solía decirle a ella que tú eras el único obstáculo, el lastre emocional que impedía que Inmobiliaria Ruiz fuera lo que debía ser. Salí al salón de techos altos, donde Álvaro me esperaba rodeado de carpetas y documentos impresos con urgencia. Su expresión, habitualmente imperturbable, era sombría, casi fúnebre. «David, esto es un pozo mucho más profundo y negro de lo que calculamos», dijo, ajustándose las gafas con un gesto cansado. He estado rastreando los movimientos de capital de la empresa de los últimos 5 meses. Esteban ha estado drenando los activos de forma sistemática hacia una cuenta en un paraíso fiscal, una sociedad instrumental con sede en las Islas Caimán. Pero lo que he encontrado sobre Vanessa es lo que debería helarte la sangre. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, sintiendo un nudo de bilis en la garganta. Recordé cada beso, cada palabra de aliento que me dio tras la desaparición de mi hija. Investigué su pasado antes de su llegada a Madrid. Se hacía llamar Vanessa, pero su nombre real, según los registros que he logrado triangular con la ayuda de un contacto en Interpol, es Elena Martínez. Estuvo vinculada a 2 casos de fraude matrimonial de alto perfil en Argentina y México. En ambos casos, los maridos fallecieron por causas naturales poco después de haber modificado sus testamentos a favor de ella. Nunca hubo pruebas de cargo suficientes para procesarla, pero el patrón es idéntico. Me desplomé en el sofá de cuero, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi vida entera, mi segundo matrimonio, el supuesto apoyo incondicional para rescatar la empresa tras la muerte de Victoria. Todo había sido una representación coreografiada, una estafa letal de la que yo era el blanco final. Ella no buscaba solo una buena vida, continuó Álvaro, bajando la voz. Quería la empresa limpia de herederos. Si Natalie desaparecía legalmente tras el plazo de ausencia, ¿y tú? Bueno, si tú sufrías un accidente o te quitabas la vida debido a la depresión severa, ella heredaba el control total. Esteban se quedaría con su parte del pastel como gestor y ella desaparecería con el botín. ¿Qué hacemos ahora? Mi voz sonaba gélida, despojada de cualquier rastro de humanidad. El dolor se había cristalizado en una determinación cortante. Si acudimos a la policía local, nos arriesgamos, advirtió Álvaro. Esteban tiene amigos en todas partes, desde la administración hasta las comisarías de distrito. Podrían alertarlos antes de que lleguemos. Necesitamos pruebas físicas irrefutables dentro de esa habitación oculta antes de que tengan oportunidad de limpiarla. Y, sobre todo, necesitamos que ellos confiesen bajo presión. Yo me encargaré, sentencié, poniéndome en pie. Es un suicidio, David. Esteban es un depredador y Vanessa es una profesional del engaño. Han tenido a mi hija en una jaula de hormigón durante 6 meses, respondí, mirándolo fijamente. El peligro ya pasó para mí. Ahora es el turno de ellos de sentir miedo. A la mañana siguiente, Madrid despertó bajo una bruma sucia. Regresé a la torre de cristal con un micrófono oculto y una microcámara en la solapa, conectada en directo a un servidor seguro que Álvaro supervisaba en tiempo real.
Entré en el despacho de Vanessa a las 8 de la mañana, cuando el edificio aún bostezaba y el grueso de la plantilla no había llegado. Vanessa ya estaba allí, impecable como siempre en su traje de diseño. Estaba de espaldas, contemplando el horizonte desde el ventanal hacia el Palacio de Comunicaciones en la Plaza de Cibeles. Se giró al oír el clic de la puerta y forzó una de esas sonrisas perfectas que antes me daban paz y ahora me provocaban náuseas físicas. David. ¡Qué sorpresa tan temprano!, dijo, acercándose para depositar un beso de Judas en mi mejilla. Me aparté con un movimiento brusco, casi violento. Te noté extraño ayer en el pasillo, cielo. ¿Estás bien? Te noto muy tenso. He encontrado el bolígrafo, Vanessa, dije, dejando la Mont Blanc de oro sobre el escritorio con un golpe seco que resonó en toda la estancia. El color desapareció de su rostro de forma instantánea, dejando paso a una palidez de cera. Sus ojos, antes cálidos, recorrieron el despacho con una agilidad felina, aterrizando en la estantería que ocultaba el pasaje secreto. No sé. No entiendo de qué me estás hablando, empezó a decir, pero su voz, su herramienta de trabajo, flaqueó por primera vez. No te molestes en actuar más, Elena. Natalie está a salvo. Está bajo custodia policial en este momento, mentí con una convicción absoluta para forzar su colapso. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y Esteban Barroso entró en el despacho con su habitual aire de superioridad, portando un café de marca. Se detuvo en seco al notar que el aire en la habitación era irrespirable. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó, alternando la mirada entre Vanessa y yo. Lo sabe, Esteban, susurró ella, y su voz ya no era dulce, sino un siseo afilado. Lo sabe absolutamente todo. Esteban dejó el café sobre una mesa auxiliar con una calma perturbadora. Su postura cambió por completo, ya no era el socio leal y el amigo de copas, sino un criminal acorralado que ya no necesitaba fingir. Caminó hacia la puerta, echó el cerrojo y se dio la vuelta. Bueno, David, dijo Esteban con una voz grave y sin emoción. Supongo que esto iba a pasar tarde o temprano. Eres un hombre demasiado sentimental, demasiado débil. Victoria lo era, Natalie lo era. Por eso este negocio nunca alcanzó la cima que yo proyectaba. Siempre frenándome con tu ética de vieja escuela y tus miedos morales. ¿Por eso la encerrasteis?, pregunté, luchando activamente por no saltar sobre él y apretar su cuello. ¿Por un porcentaje de beneficios? No se trata solo de dinero, intervino Vanessa, su máscara de esposa perfecta completamente hecha pedazos. Es una cuestión de justicia y eficiencia. Esteban levantó esta empresa contigo, pero tú eras el rostro, el que se llevaba la gloria y los dividendos. ¿Y yo? Yo simplemente soy una consultora de riesgos que sabe cuando una oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar. Natalie empezó a sospechar de mis movimientos, a husmear en mis archivos privados. Se convirtió en un problema logístico. La habéis tenido medio año bajo tierra, como a un animal, dije, con la rabia vibrando en cada fibra de mi ser. Iba a ser un trámite temporal, dijo Esteban, encogiéndose de hombros con una indiferencia sociópata. Solo hasta que firmaras la cesión de poderes que ya tengo redactada. Después, bueno, habríais tenido un final trágico y poético juntos. Un padre desolado que no puede soportar la pérdida de su hija y decide terminar con todo. Una historia perfecta para vender a la prensa y estabilizar las acciones. Ya no habrá más historias, Esteban, dije, mirando directamente a la pequeña lente en mi solapa. La función se ha acabado. En ese preciso momento, el eco de las sirenas empezó a rebotar contra los cristales de la torre, subiendo con fuerza desde la plaza de Colón. Vanessa corrió hacia el ventanal, horrorizada. Abajo, un despliegue masivo de la Policía Nacional bloqueaba los accesos a la torre de cristal. Has cometido un error fatal, David, dijo Esteban,
sacando un pequeño mando a distancia del bolsillo de su chaqueta. No era un arma de fuego, pero era igual de letal. Si yo no salgo de aquí por mi propio pie, esa habitación de abajo se limpiará. Literalmente. He instalado un sistema de supresión de incendios por gas que no deja rastro de vida ni de ADN. Si Natalie sigue ahí, morirá en segundos. Llegas tarde, Esteban, dije, dándome la vuelta hacia la puerta sin mostrar ni un ápice de duda. Natalie no está ahí abajo. Está contando su historia a un fiscal en este mismo momento. Y la policía tiene la transmisión íntegra de esta confesión que acabas de regalarnos. Esteban intentó abalanzarse sobre mí, con los ojos inyectados en sangre, pero la puerta del despacho saltó por los aires ante el impacto de los arietes de la unidad de intervención. Todo lo que siguió fue un caos controlado de uniformes azules, gritos de detención y el sonido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de las dos personas en las que había depositado toda mi fe. El imperio de mentiras de Inmobiliaria Ruiz se estaba derrumbando, y por primera vez en meses, el aire en la planta 28 se sentía limpio. Pasaron los meses, pero el tiempo en Madrid parecía haber recuperado un peso distinto, más real. El juicio no fue solo un trámite legal, sino un auténtico terremoto mediático, un escándalo nacional que monopolizó las portadas del país y el mundo durante semanas. Los titulares hablaban de la celda de la Torre de Cristal y de una trama de codicia que superaba cualquier ficción. Esteban Barroso y Vanessa, o Elena Martínez, como rezaba su verdadera identidad en el acta judicial de la Audiencia Nacional, fueron condenados a penas máximas. Los cargos de secuestro, pertenencia a organización criminal, administración desleal y tentativa de homicidio les aseguraron una estancia prolongada tras las rejas de Soto del Real. Inmobiliaria Ruiz sobrevivió al seísmo, aunque el precio fue una purga necesaria y dolorosa. Tuve que despedir a gran parte de la directiva y de los mandos intermedios que, por miedo o por una ambición ciega, habían decidido hacer la vista gorda ante las maniobras financieras de Esteban y la presencia constante de Vanessa en áreas restringidas. Sin embargo, el despacho de la planta 28 ya no tenía el mismo significado para mí. Aquellas paredes de vidrio ya no representaban el éxito, sino el eco de un cautiverio que casi me roba lo que más quería. La empresa seguía en pie, pero mi prioridad había dejado de ser el balance de resultados. Hoy es un día inusualmente despejado en Madrid, uno de esos días en los que el azul del cielo parece pintado con una claridad casi irreal. Estoy sentado en una terraza cerca del Parque del Retiro, sintiendo el calor del sol de mediodía en la cara mientras espero. Observo a la gente pasar por la calle de Alcalá, ajenos a la tragedia que casi nos consume, y entonces la veo. Natalie camina hacia mí entre la multitud. Ha recuperado peso y el tono saludable de su piel, su melena oscura vuelve a brillar con intensidad bajo el sol español y, lo más importante de todo, la luz ha regresado finalmente a sus ojos. El camino no ha sido fácil. Todavía sufre pesadillas recurrentes donde las paredes de su habitación se cierran sobre ella, y todavía se estremece de forma instintiva cuando escucha el sonido de un clic mecánico o un zumbido eléctrico. Pero está aquí. Estamos aquí. He pagado un precio muy alto por esta lección de vida. He aprendido que la traición más devastadora no siempre proviene de extraños con intenciones ocultas o enemigos declarados. A veces, la traición se sienta a desayunar contigo cada mañana, te da un beso de buenas noches antes de dormir y tiene la sangre fría de consolarte por las mismas pérdidas que ella misma ha provocado de forma deliberada. Ignoré mis instintos más básicos porque el miedo a la soledad tras la muerte de Victoria fue más fuerte que mi prudencia. Quise creer en una segunda oportunidad, en un nuevo comienzo, de una forma tan desesperada que cerré los ojos voluntariamente ante las evidencias que gritaban frente a mí. Me negué a ver la sombra detrás de la sonrisa de Vanessa. Pero la verdad tiene una forma caprichosa y extraña de salir a la luz, a veces grabada en la superficie de un simple bolígrafo de oro que alguien olvidó sobre un escritorio por un exceso de confianza. Ahora caminamos juntos por el parque, respirando el aire fresco que entra desde los jardines.
Ya no hay secretos que guardar, no hay muros ocultos ni habitaciones insonorizadas en nuestras vidas. Solo existe el presente, este momento compartido bajo los árboles centenarios del Retiro. Y por primera vez en mucho tiempo, al mirar hacia adelante, el futuro no me parece un túnel oscuro y asfixiante, sino un camino abierto que ambos podemos recorrer con los ojos bien abiertos y el corazón en paz. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Nunca imaginé que acabaría convirtiéndome en el tipo de hombre que recurre a instalar cámaras de vigilancia en su propia intimidad. Pero claro, en aquel entonces tampoco podía prever que una simple llamada de la administración de la finca me anunciaría que mis facturas de servicios públicos estaban alcanzando cifras astronómicas, totalmente fuera de toda lógica. Me llamo Carlos Díaz. Soy marino mercante y tengo mi base de operaciones en el puerto de Valencia. A mis 41 años, cargo con un divorcio desde hace 3 y resido habitualmente en un piso acogedor en el corazón del barrio de Ruzafa. No es una propiedad ostentosa, es una vivienda de 2 habitaciones que adquirí tras la separación buscando un refugio propio, un lugar que pudiera llamar mío. O al menos, esa era la firme convicción que tenía hasta hace muy poco. Mi profesión me exige pasar unos 20 días al mes en alta mar, trabajando en buques portacontenedores que trazan rutas constantes por todo el Mediterráneo. Es un empleo que reporta buenos ingresos y, sinceramente, la soledad del océano me sienta bien. Mi exmujer, Juana, solía decir con amargura que yo estaba mucho más casado con el mar que con ella, y lo cierto es que no le faltaba razón. Tras el divorcio, llegué a la conclusión de que vivir solo era la solución ideal para mi estilo de vida. Sin nadie por quien preocuparse, sin tener que dar explicaciones a nadie, simplemente yo frente a la inmensidad del horizonte. Así transcurrió mi existencia durante 2 años y medio. Una rutina pacífica y sencilla que se mantuvo intacta hasta aquel fatídico 17 de octubre, el día en que todo mi mundo se desmoronó. Llevaba 3 días de travesía en dirección a Marsella cuando el móvil vibró en mi bolsillo. En la pantalla apareció el nombre de Carmen Ortiz, la administradora de la comunidad de vecinos. Nuestra relación se limitaba a contactos esporádicos, normalmente por gestiones rutinarias sobre el mantenimiento del edificio o la convocatoria de la reunión anual de propietarios, así que su llamada me sorprendió. Carlos, hola. Siento muchísimo molestarte mientras estás en pleno servicio, dijo ella al descolgar. Su voz transmitía ese tono de disculpa mezclado con una seriedad profesional que, instantáneamente, me puso en guardia. Necesito hablar contigo sobre un asunto bastante inusual que ha surgido con tu vivienda. En ese momento me encontraba en el puente de mando, aprovechando un breve descanso para estirar las piernas. Dime, Carmen, ¿qué ha ocurrido? Pregunté, sintiendo un leve presentimiento. Bueno, el caso es que he recibido una notificación de Iberdrola referente a tu propiedad. Tu consumo eléctrico se ha disparado de una forma drástica en los últimos 2 meses. Las gráficas muestran casi el triple de tu consumo habitual, Carlos. Fruncí el ceño mientras procesaba la información. Aquello carecía de cualquier sentido lógico, teniendo en cuenta que el piso pasaba la mayor parte del tiempo vacío. Eso es imposible, Carmen. Apenas pongo un pie en casa durante las guardias en el mar. Eso mismo pensé yo, respondió ella con cautela. Pero hay algo más que deberías saber. Una de tus vecinas de planta, la señora Martínez, me comentó que había visto a alguien entrando y saliendo de tu casa en varias ocasiones. Un hombre joven, según su descripción. Ella dio por hecho que se trataba de algún amigo de confianza al que le habías prestado las llaves mientras estabas fuera de la ciudad. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Yo no le había entregado mis llaves a nadie, ni familiares ni amigos. No debía haber absolutamente nadie cruzando ese umbral. Se produjo un silencio tenso a través de la línea.
Carlos, sinceramente, creo que deberías intentar volver lo antes posible para comprobar qué demonios está pasando en tu casa. Organicé mis tareas en el buque con una celeridad que nunca antes había mostrado. Lo que normalmente me habría llevado 2 jornadas adicionales de trabajo, lo comprimí en una sola noche de actividad frenética, sin apenas cerrar los ojos. Mi mente era un hervidero de posibilidades catastróficas. ¿Me habrían desvalijado el piso? ¿Se habrían instalado ocupas aprovechando mi ausencia? La sola idea de un extraño invadiendo mi santuario, manipulando mis pertenencias personales o durmiendo en mi propia cama, me provocaba una náusea física difícil de describir. Regresé a Valencia a las 11 de la noche del 19 de octubre. No me dirigí directamente a Ruzafa. En lugar de eso, dejé mi equipo de navegación en las oficinas del puerto y recogí mi coche personal, un Seat Ateca que suelo dejar estacionado allí para estos desplazamientos. Conduje con extrema lentitud por las calles del barrio, aguzando la vista en busca de cualquier anomalía en los alrededores. Al llegar a mi calle, apagué los faros y estacioné el vehículo 3 portales más abajo del mío, manteniéndome en la penumbra. Desde fuera, todo ofrecía una apariencia de normalidad absoluta. La luz del recibidor estaba encendida, tal y como yo la había programado con el temporizador de seguridad. Sin embargo, mientras observaba desde el coche, vi algo que me heló la sangre en las venas. De repente, se encendió una luz intensa en mi salón. Apenas unos segundos después, vi cómo se iluminaba también la cocina. No había duda alguna. Alguien se movía con total libertad en el interior. Permanecí allí sentado, inmóvil, durante unos 10 minutos que me parecieron eternos, vigilando cada sombra. A las 23:47, el movimiento se hizo evidente a través del ventanal delantero. Una silueta masculina, claramente definida, pasó caminando frente a la cristalera. Vestía una camiseta blanca informal y sostenía en la mano lo que parecía ser una botella de cerveza. Mi propia cerveza, pensé con una amargura punzante, sacada directamente de mi nevera en mi propia cocina. Aquel intruso se comportaba como si fuera el legítimo dueño de cada rincón de mi hogar. Cada fibra de mi ser, cada instinto primario forjado en años de disciplina en alta mar, me gritaba que irrumpiera en aquel salón en ese mismo instante para enfrentarme cara a cara con quienquiera que fuese ese individuo. Sin embargo, logré mantener la cabeza fría y recordé las palabras de advertencia de Carmen Ortiz. Aquello no era un evento aislado según los registros de Iberdrola, la situación se prolongaba ya desde hacía 2 meses. No estábamos ante un simple robo oportunista o un descuido fortuito. Se trataba de algo organizado, una ocupación deliberada y sistemática. Comprendí que, si entraba en la vivienda sin saber exactamente a qué tipo de red o de sujeto me enfrentaba, las cosas podrían torcerse de forma irreversible y peligrosa. Me obligué a girar la llave del contacto, arranqué el coche y me alejé de mi propia calle con el corazón martilleando contra las costillas. Me registré en un hotel discreto cerca del aeropuerto de Manises y pasé la noche entera en vela, con la mirada clavada en el techo blanco de la habitación, trazando meticulosamente mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente, a primera hora, hice lo que dictaba el sentido común. Contactar con la Policía Nacional. El agente que atendió mi caso, el oficial Sánchez, se mostró comprensivo ante la gravedad de lo que le contaba, pero sus palabras fueron de una cautela que me resultó frustrante. Mire, señor Díaz, podemos enviar una patrulla para que eche un vistazo superficial, me explicó con tono pausado. Pero voy a serle muy honesto. En España, si no se aprecian signos evidentes de entrada forzada, como una cerradura reventada o una ventana rota, y si el individuo tiene una llave y alega poseer algún tipo de permiso para estar allí, el caso se desplaza rápidamente del ámbito penal al civil. Es algo que vemos con frecuencia en disputas por alquileres compartidos o conflictos familiares envenenados. Pero es que yo vivo solo, repliqué con firmeza. No tengo familiares directos que usen la casa y no le he otorgado permiso ni llaves a absolutamente nadie.
Le entiendo perfectamente, señor, asintió Sánchez. Pero para que podamos actuar con contundencia, ayudaría significativamente que usted documentara de forma irrefutable lo que está sucediendo en el interior. Instale cámaras de seguridad, si le es posible, y obtenga un registro claro de cada entrada no autorizada. Con ese material, podremos construir un atestado sólido por allanamiento de morada o el delito que corresponda según la investigación. Le di las gracias, aunque la rabia me quemaba por dentro, y colgué. Tenía razón. Necesitaba pruebas sólidas que no dejaran lugar a la duda. Pasé el resto de la mañana en un PC Componentes, donde adquirí 3 cámaras de seguridad inalámbricas de última generación y una mirilla digital con sensor de movimiento, de esas que suben las grabaciones directamente a la nube en tiempo real. De este modo, aunque el intruso descubriera los dispositivos y tratara de destruirlos, las pruebas estarían ya a buen recaudo en un servidor remoto. También compré una tableta económica para poder monitorizar las transmisiones en directo sin comprometer mi teléfono personal. Esa tarde, tras vigilar los alrededores y asegurarme de que el intruso se había marchado, regresé a mi hogar. Aparqué a una manzana de distancia, ocultando el coche, y me acerqué a pie, moviéndome con la cautela de quien se infiltra en territorio enemigo. El lugar parecía desierto. Entré por la puerta trasera del patio, deslizándome en un silencio absoluto, a pesar de estar pisando mi propia casa. La sensación de violación de mi intimidad me golpeó como un mazazo en cuanto crucé el umbral. Había platos sucios en el fregadero que yo no había usado, una taza de café que no reconocía y el salón presentaba esos signos sutiles, pero inconfundibles, de estar siendo habitado por otra persona. Los cojines del sofá estaban dispuestos de una forma diferente y, sobre la mesa de centro, descansaba una lata de cerveza vacía. No era una marca cualquiera, era una de las mías, sacada del pack que yo mismo había dejado en la nevera del garaje antes de embarcarme. Caminé por las estancias sumido en un estado de estupor absoluto. Alguien se había instalado allí, viviendo una vida paralela en mi ausencia. En el baño encontré un cepillo de dientes ajeno y toallas de un color que yo no poseía colgadas en el toallero. En la habitación de invitados, la que utilizo normalmente como despacho personal, la mesa de escritorio había sido desplazada y mis papeles, que siempre dejo en pilas perfectamente ordenadas, estaban revueltos y desorganizados. Pero el golpe final fue revisar mi dormitorio principal. Alguien había estado durmiendo en mi propia cama. Podía ver la huella de un cuerpo sobre el colchón y las mantas estaban descuidadamente apartadas hacia un lado. Sobre la mesilla de noche descansaba un libro que no me pertenecía. Una novela de suspense con un marcapáginas a mitad de la trama. Me sentí físicamente enfermo, con un nudo en el estómago que me dificultaba respirar. Aquel extraño no se había limitado a entrar, se había acomodado en mi existencia, apropiándose de mi espacio y de mis rutinas mientras yo trabajaba a cientos de millas de distancia. Con manos temblorosas pero decididas, instalé las cámaras con sumo cuidado. Oculté una en el salón, camuflándola tras unos ejemplares de navegación en la estantería, con un ángulo de visión perfecto de la puerta principal. Otra quedó escondida sobre los armarios de la cocina y una tercera en el pasillo, dispuesta para captar cualquier tránsito entre las habitaciones. Finalmente, coloqué la mirilla digital, que me enviaría una alerta al móvil cada vez que alguien se aproximara al rellano. No toqué nada más. No limpié los platos ni recoloqué los cojines, quería que el impostor creyera que todo seguía bajo su control. Tras finalizar, abandoné el piso, cerré con doble vuelta de llave y regresé al hotel. Los dispositivos estaban configurados para activarse por movimiento. Preparé la aplicación en mi tableta y me dispuse a esperar. No tuve que aguardar demasiado tiempo. A las 16:17, el dispositivo vibró con una notificación de la puerta de entrada. Abrí la transmisión y vi a un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con una chaqueta técnica moderna y portando una bolsa de deporte, acercándose a mi puerta con total naturalidad. Tenía un aspecto completamente ordinario.
cabello castaño corto, una barba arreglada con esmero y la apariencia de cualquier tipo que podrías cruzarte en un valor una tarde de domingo. Sacó un juego de llaves, mi llave, o una copia exacta, y entró como si regresara a su propia casa. Observé a través de las lentes ocultas cómo se movía por el pasillo con una familiaridad insultante. Lo primero que hizo fue ir a la cocina, abrir la nevera con parsimonia y servirse una cerveza. Después, lanzó su bolsa de deporte sobre mi sofá, encendió el televisor y se arrellanó en el asiento, cambiando de canal con el mando a distancia mientras daba el primer trago. Lo grabé absolutamente todo, cada segundo de aquella usurpación, con una mezcla de indignación y la fría satisfacción de saber que, por fin, lo tenía atrapado en mi red. Durante los siguientes 3 días, me dediqué a documentar su rutina con la fría precisión de un peritaje judicial. Aquel hombre llegaba cada tarde, puntualmente, entre las 4 y las 5. Observé con una rabia contenida cómo bajaba a mi sótano para entrenar utilizando mi propio banco de pesas. Cocinaba sus cenas en mi cocina, consumiendo las provisiones que yo había dejado en la despensa, y pasaba las horas muertas frente a mi televisor. Alrededor de las 10 u 11 de la noche, se retiraba a descansar a la habitación de invitados. Curiosamente, nunca entraba en mi dormitorio principal, un detalle que me resultó extrañamente considerado dentro de aquella locura absoluta y sistemática. Sin embargo, la situación dio un giro mucho más complejo el tercer día de vigilancia, el 23 de octubre. A las 18:32, la cámara instalada en la mirilla detectó a una segunda persona aproximándose al portal. Se trataba de una mujer de unos 40 y pocos años, de complexión atlética y cabello rubio recogido en una coleta tirante. Llamó al timbre, un gesto que me desconcertó inicialmente, dado que el hombre disponía de su propio juego de llaves. A través de la lente interior, vi cómo él le abría la puerta con familiaridad. Se saludaron con un abrazo afectuoso, intercambiaron unas breves palabras en el recibidor y ella accedió al interior portando un bolso de grandes dimensiones y lo que parecía ser una funda reforzada para ordenador portátil. Se acomodaron en la mesa de mi comedor y, en ese preciso instante, los acontecimientos tomaron un rumbo que no alcancé a prever. Ella extrajo el portátil y un fajo de papeles, comenzando ambos a revisar diversos documentos con actitud profesional. Aunque la resolución de la cámara no me permitía leer cada letra, lo que vi fue suficiente para helarme la sangre. Estaban analizando contratos y señalando gráficos en la pantalla, manteniendo lo que parecía una reunión de negocios en toda regla dentro de mi salón. Realicé capturas de pantalla de cada movimiento y amplié la imagen hasta el límite de los píxeles. En uno de los folios sobre la mesa, logré distinguir un encabezado revelador. Se trataba de un contrato de arrendamiento. ¿Un contrato de alquiler? Fue entonces cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. Encendí mi propio ordenador y comencé una búsqueda frenética. Accedí primero a la plataforma de Rentalia, introduje mi dirección exacta y allí apareció, ante mis ojos incrédulos. Mi casa estaba anunciada bajo el título acogedor Piso en Ruzafa, perfecto para estancias largas. Las fotografías que ilustraban el anuncio eran de mi hogar. Mi sofá, mi encimera de granito, mi pequeño patio interior. La descripción destacaba las bondades de un barrio residencial tranquilo y todas las comodidades de una vivienda real. El precio por noche se fijaba en 215 euros. Había ya 7 reseñas, todas con la máxima puntuación, que se remontaban a 6 semanas atrás. Sentí un impacto físico, como si me hubieran propinado un puñetazo en el plexo solar. Aquello no era una simple ocupación fortuita por necesidad. Era un fraude empresarial organizado. Alguien estaba gestionando un lucrativo negocio de alquiler turístico ilegal en mi propia casa mientras yo navegaba por el Mediterráneo. Me desplacé por los comentarios de los usuarios con las manos presas de un temblor incontrolable. Leía frases como lugar fantástico, limpieza impecable, o el anfitrión fue extremadamente atento con el registro de entrada tardío.
Aquellos extraños afirmaban haberse sentido como en su propia casa. ¿Anfitrión? Utilizaban ese término para referirse a aquel delincuente que actuaba como el dueño de mi patrimonio. Mantuve la vigilancia sin pestañear. La mujer permaneció en la vivienda unas 2 horas. En un momento de descuido, logré captar una imagen nítida de un documento sobre la mesa donde figuraba un nombre completo. Bruno Castaño. Inmediatamente rastreé ese nombre en redes profesionales y sociales. No tardé en localizarlo en Facebook y LinkedIn. Según su perfil público, se presentaba como un gestor de propiedades autónomo especializado en la gestión de alquileres de corta duración y la optimización de activos inmobiliarios. Identificar a la mujer resultó algo más laborioso, pero la suerte se puso de mi lado cuando se despidieron en el umbral y el micrófono de la cámara captó su última interacción. Bruno le dio las gracias a Mónica y comentó que creía que tenían cubiertas todas las reservas de las próximas semanas. Ella le respondió que no había problema, pero le recordó que debían haber desalojado la propiedad para el día 15, fecha prevista para el regreso del propietario. Aquella era exactamente la fecha que yo le había comunicado originalmente a mi armador para mi vuelta a Valencia, sin saber que ellos la conocían al detalle. No tenían la menor sospecha de que yo ya me encontraba allí, observándolos desde las sombras de un hotel. Pasé el resto de la tarde profundizando en la identidad de Mónica, quien resultó ser Mónica Valls, una diseñadora gráfica que también prestaba servicios de consultoría en marketing digital. Parecía evidente que ella era el cerebro detrás del anuncio, la encargada de la imagen, las descripciones y la cara visible de la operación en Internet. Pero una duda seguía quemándome. ¿Cómo había conseguido Bruno un juego de llaves? ¿Cómo conocía mis itinerarios con tanta precisión? Rebobiné todas las grabaciones de los días previos y localicé un detalle crucial. El segundo día de mi vigilancia, Bruno recibió la visita de un hombre de unos 60 años que vestía un chaleco de trabajo con un logotipo bordado. Tras procesar la imagen, el logo reveló una llave inglesa y el dibujo esquemático de una vivienda. Busqué la empresa correspondiente y la encontré de inmediato. Cúspide Servicios Inmobiliarios, precisamente la compañía de administración de fincas a la que yo pagaba religiosamente para que supervisaran mi piso durante mis ausencias. Era la empresa que custodiaba mi llave de repuesto y que poseía mi calendario completo de embarques. Llamé a Carmen Ortiz de inmediato para confirmar mis sospechas. Ella me corroboró que Cúspide era uno de sus contratistas habituales y, ante mi relato, se quedó sin palabras, instándome a denunciar el entramado de inmediato. Sin embargo, yo necesitaba el cuadro completo. Durante la semana siguiente, documenté la llegada de 3 grupos diferentes de turistas. Identifiqué al empleado de la empresa de servicios, un tal Gerardo Hierro, gracias a una imagen nítida de su acreditación. El gran avance definitivo ocurrió el 29 de octubre, cuando Bruno y Mónica mantuvieron una reunión en la que fueron sorprendentemente explícitos frente a mis micrófonos ocultos. Hablaron sobre el nerviosismo de Gerardo y sobre cómo habían recaudado ya más de 18.000 euros solo con mi propiedad. Lo más alarmante fue descubrir que no era el único afectado. Mencionaron tener otras 4 casas en rotación, incluyendo una propiedad en la calle Colón donde el dueño solía viajar con frecuencia. Gerardo seleccionaba las víctimas entre los propietarios que pasaban largos periodos fuera de Valencia y facilitaba las llaves desde la administración. Lo tenía todo registrado. Las caras, los nombres, las confesiones y el rastro del dinero. La trampa estaba lista para cerrarse. A la mañana siguiente, aquel 1 de noviembre que quedó grabado en mi memoria, crucé el umbral de la Jefatura Superior de Policía con mi tableta, mi ordenador portátil y una carpeta desbordante de capturas impresas y documentación técnica. La inspectora asignada a mi caso fue Rebeca Ortiz, una mujer de mirada perspicaz y unos 30 y tantos años, quien escuchó mi relato con una expresión de creciente preocupación profesional. Señor Díaz, ha realizado usted un trabajo de documentación verdaderamente excepcional, comentó tras examinar minuciosamente las pruebas.
Estamos ante un caso evidente de estafa organizada, allanamiento de morada, fraude en la prestación de servicios profesionales y, muy probablemente, usurpación de estado civil, dependiendo de cómo se acreditaran ante los inquilinos como propietarios de la vivienda. Hay al menos otras 4 propiedades afectadas por esta red, le informé con voz firme. Lo mencionaron con total impunidad ante mis cámaras ocultas. La inspectora Ortiz asintió con gravedad, anotando cada detalle. Me explicó que tendrían que investigar aquellas ramificaciones y que trabajarían codo con mi administración de fincas para identificar los inmuebles vulnerables. Si aquel Gerardo Hierro tenía acceso a múltiples llaves por su posición laboral, el círculo de sospechosos y víctimas potenciales era fácil de acotar. Durante las 2 semanas siguientes, la inspectora Ortiz y su equipo construyeron un caso sólido como el acero. Identificaron las otras 4 propiedades, todas pertenecientes a profesionales que, como yo, pasaban largas temporadas fuera de Valencia por motivos laborales. Al ser interrogado, Gerardo Hierro se derrumbó casi de inmediato bajo la presión de las pruebas, proporcionando cada detalle de la operativa criminal. Resultó que Bruno Castaño se le había acercado 6 meses atrás con el plan maestro. Gerardo filtraría las propiedades idóneas, facilitaría los juegos de llaves y los horarios de ausencia, a cambio de un 20% de los beneficios netos. En total, el entramado había generado más de 73.000 euros de beneficio ilícito. La operación policial definitiva se desencadenó el 14 de noviembre. Los agentes esperaron estratégicamente hasta que Bruno y Mónica coincidieron en mi casa para recibir a un nuevo huésped de Rentalia que llegaba para una estancia de 3 días. Cuando la policía llamó a la puerta, la expresión de Bruno fue algo que jamás olvidaré. Una mezcla de incredulidad y pánico absoluto. Yo me encontraba allí mismo, a escasos metros tras el cordón policial, observando en silencio cómo los agentes procedían a la detención de ambos y de Mónica. La turista de Rentalia, una joven madrileña que asistía a un congreso médico, quedó absolutamente desolada al descubrir la realidad del fraude. Ella, al igual que todos los anteriores, era una víctima colateral que había reservado de buena fe a través de una plataforma aparentemente segura, pagando su dinero por lo que creía un alojamiento legítimo. Bruno Castaño fue procesado por allanamiento de morada, estafa agravada al superar el umbral de los 50.000 euros, robo y conspiración para el fraude. Mónica Valls enfrentó cargos idénticos por su papel crucial en la gestión digital y el cobro de los ingresos. Gerardo Hierro fue acusado de abuso de confianza y conspiración criminal. El juicio se celebró la primavera siguiente y tuve que testificar, proyectando las horas de grabaciones que había recopilado con tanta paciencia. Aunque la defensa intentó argumentar que no hubo violencia en la entrada y que los huéspedes eran inquilinos de buena fe, el juez no mostró la más mínima compasión. Bruno fue condenado a 2 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Mónica recibió una pena de 18 meses y Gerardo, gracias a su plena colaboración, obtuvo una pena suspendida bajo libertad condicional. Los 3 fueron obligados a indemnizar solidariamente a los 5 propietarios afectados. Mi parte de la indemnización ascendió a algo más de 14.000 euros, una cifra que cubría apenas las facturas de suministros, el cambio integral de cerrajería, el nuevo sistema de seguridad y el incalculable daño moral. Pero el dinero era lo de menos. Lo verdaderamente doloroso era la traición a la confianza. Alguien a quien yo pagaba para proteger mi hogar había vendido mi intimidad al mejor postor. 6 meses después, vendí la casa de Ruzafa. Fui incapaz de seguir habitando aquel espacio. Cada vez que recorría los pasillos, veía la sombra de Bruno en mi sofá o a Mónica en mi mesa de comedor, calculando sus dividendos a costa de mi esfuerzo en el mar. Veía a Gerardo entregando mi llave como si mi hogar no fuera más que una mercancía barata. En su lugar, adquirí un piso en un edificio con vigilancia 24 horas y sistemas de seguridad redundantes. Reconozco que ahora reviso las cámaras varias veces al día, incluso si solo salgo a comprar el pan. Juana,
mi exmujer, me llamó al enterarse de todo el proceso. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque en el fondo sé que hay violaciones de la privacidad que no se reparan con una sentencia judicial. Alguien robó mi santuario y lo convirtió en un negocio mientras yo trabajaba duro para sostenerlo. Las secuelas psicológicas de un delito así son profundas y silenciosas. Pierdes la fe en la seguridad de tu propio refugio. Las otras víctimas pasaron por calvarios similares. Una de ellas incluso descubrió que habían hurgado en sus documentos personales, comprometiendo su información financiera. Cúspide Servicios Inmobiliarios cerró sus puertas apenas 3 meses después de las detenciones, asfixiada por el escándalo y las demandas civiles que los 5 propietarios interpusimos contra ellos. He aprendido lecciones amargas pero necesarias. Ahora sé que, por mucha confianza que deposites en un administrador, la verificación externa es imprescindible. Las cámaras fueron mi única tabla de salvación. También aprendí a vigilar con lupa cada factura de suministros y a estrechar lazos con mis vecinos, pues la señora Martínez fue la primera en detectar que algo no encajaba. Mi padre siempre decía que el hogar es el lugar donde uno se siente más seguro, y me ha costado años de introspección y esfuerzo volver a sentir algo parecido a esa seguridad. Si estás leyendo este testimonio y tu vida te obliga a viajar con frecuencia, te pido que aprendas de mi error. No asumas que una puerta cerrada o un contrato de gestión son suficientes para proteger tu intimidad. Existen personas que ven tus ausencias como una oportunidad de lucro y que no dudarán en invadir tu espacio personal si encuentran la más mínima grieta en el sistema. Protege tu santuario con uñas y dientes. Y si alguna vez descubres que tu privacidad ha sido vulnerada, no te enfrentes a ello en solitario. Documenta cada prueba, confía en las autoridades y lucha por recuperar tu hogar. Porque al final del día, tu casa no es una inversión inmobiliaria, es el lugar donde deberías sentirte, por encima de todo, a salvo y en paz. No permitas que nadie te arrebate ese derecho. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.